Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha administrado los partidos pequeños de Carlos. Gracias nuevamente por acompañarnos y también agradezco la participación en esta mesa de Alberto de la Rosa. Gracias, Beto, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, licenciado. Y por supuesto de nuestro colaborador y amigo Leonardo Álvarez. Gracias, Leo, nuevamente. Gracias, licenciado Beto. Buenas tardes. Bien, pues terminó este miércoles la visita del Papa Francisco allá en Ciudad Juárez. Ya por la tarde-noche, una vez que terminó la gira papal, el sumo pontífice regresó a Roma. Y evidentemente que estos 5 días que estuvo en nuestro país, hay sin lugar a dudas una serie de hallazgos sobre los mensajes, las actitudes que asumió el Santo Padre en esta visita tan importante para la comunidad católica. Beto, ¿cuáles serían los hallazgos más interesantes de la visita de Francisco, del Papa Francisco? Bueno, yo lo englobaría en dos tópicos, el religioso y el político, que van muy de la mano también. En cuanto a lo religioso, licenciado, yo siento que el Papa Francisco viene a México, le dedica estos días a la visita pastoral importantes en zonas estratégicas, con la finalidad de mantener viva la flama del catolicismo en México, dada la crisis mundial, sobre todo europea, por la que atraviesa. Siento que el Papa vino a México a hacer no un viaje placentero, sino a revisar la casa. Vemos los llamados que hacía a los religiosos, a la gente consagrada, de vida consagrada, de ir más adentro, de ir más a los humildes, de dejar esas poses de príncipes de la iglesia, sobre todo a los altos jerarcas católicos, y el obispo sacerdote que se ha dejado conducir más hacia la personalidad de poder y dinero. Y en este sentido, el más señalado fue el cardenal Norberto Rivera Carrera, donde paisano nuestro, pero que ha ido perdiendo él esa ruta de humildad que marca el Papa Francisco por su formación jesuística que tiene Francisco. Eso es un punto especial, ¿no? de la humildad, el valor de la humildad y la caridad que debe empezar de adentro de la Iglesia Católica, que son sus pastores. En el tema político quedan todavía los sinsabores de no atender a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Le dio muy buena salida en cuanto que no debía atender a un grupo exclusivo, sino a todos, como fue en Ciudad Juárez, en Michoacán. Y también vemos lo referente, licenciado, al placeo de la clase política para posicionarse. El tema político vimos muy junto a José Antonio Meade como representante del presidente de la República, el papel de la esposa del presidente, pero en términos generales pienso que vino a reoxigenar el catolicismo mexicano con una visión más fresca y progresista como es la de Francisco. Y unos mensajes sumamente interesantes, Leo, con un contenido muy contundente, una crítica muy fuerte, tanto a la jerarquía como también a la clase política. Sí, claro, suscribo lo que comenta Beto, y en la parte religiosa, obviamente no es gratuito que venga a México, dado que es, junto con Brasil, los dos principales países católicos en el mundo, ¿no? En Latinoamérica sobre todo. Y las estadísticas no mienten, cifras censales marcan que hay una disminución de 95% de catolicismo a 80%, se han perdido hegemonía, y eso es una llamada de atención precisamente por la pérdida de los valores que nos acaba de comentar Beto. Los mensajes en ese sentido fueron claros, habló a la clase de los jerarcas, al hablar de que si tienen
problemas, que se hablen de frente, que sean honestos, que vuelvan a los valores jesuitas, ¿no? Del servicio que Jesucristo vino en su momento a ofrecer a la humanidad, que fue eso, humildad, tolerancia, e implícitamente haciendo un cisma. Todos sabemos que, dado su corriente de origen jesuita, pues no es muy aceptado por la curia romana, y la jerarquía católica mexicana es muy allegado a esa parte de ultraconservadores, ultra radicales en ese aspecto, sobre todo si nos atenemos al mensaje, pues, de Francisco. Fue muy contundente con la jerarquía católica. Hablamos de Norberto, pero también implícitamente están los mensajes de inseguridad, del narcotráfico, de los jóvenes. El tema en Michoacán fue muy claro en ese sentido, los ninis famosos, sí, que engrosan las filas del narcotráfico. Y Beto, en Ciudad Juárez el tema de la seguridad, derivado de la crisis que existe particularmente en el Sistema Nacional Penitenciario. Sí, y la resonancia que tuvo el evento en Ciudad Juárez hasta Estados Unidos con el tema de Trump, que ya el Vaticano entró a aclarar que no era instrumento de los migrantes para atacar. Ese locuaz, ese loquito gringo, no, saca puras tonterías, ¿no? Pero sí fue muy significativo por todo lo que implica Ciudad Juárez, el tema de paso de migrantes, de droga, las muertas de Juárez, o sea, los desaparecidos. Sí, totalmente, que ojalá, pues sí, sin duda viene a dar algo de esperanza a los mexicanos, que pues ya es lo único que queda, no perder la fe ante los problemas de inseguridad, de economía, de inestabilidad política, pobreza. Finalmente, para cerrar este bloque, ¿fue positiva la visita papal? Yo creo que sí, y sobre todo dentro del cisma que va a generar dentro de la Grey Católica, porque ese fue el principal objetivo de Francisco, no tanto venir y que se placearan los políticos, no tanto venir como una visita de jefe de Estado, sino hacer un cisma en uno de los principales países que le da votos en el sentido de poder católico, ¿no? De convocatoria de catolicismo en el mundo, ¿no? Y es que tiene que renovarse. Yo pienso que también viene eso, además del alejamiento que han tenido los pastores, los jerarcas hacia los hombres de poder y dinero. En este caso también tiene que renovarse, tiene que hacerse más atractiva, más dinámica la Iglesia Católica, estar de puertas abiertas como lo marca, al que quiera acercarse debe estar atenta. ¿Por qué? Porque esa inflexibilidad la han aprovechado expresiones protestantes y por eso es el acrecentamiento de estas, ¿no? Además hay que destacar, licenciado, rápidamente el mensaje, ¿no? Al final, cómo políticamente le dio vuelta a la confrontarse con el Estado para no tocar temas espinosos, y lo de la crisis de inseguridad pública por los penales también lo tomó, pues, de manera inteligente, política, ¿no? Y que también se enoja, ¿no? Cuando sí, ese es un gesto interesante, ¿no? Pero también cuando le dice que no seas egoísta, pero le empujones de quién se lo quita. Bien. Muy al estilo de Francisco. Claro. Me indican que vamos a nuestro siguiente corte comercial. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.